Titulares. Alias Fito podría desplazarse hasta Bolivia, según inteligencia militar. En 5 zonas del país se mantendrán las clases virtuales. Legislativo pide protección para jueces y fiscales asambleístas. Sector hotelero pide flexibilizar el toque de queda. ECU 911 recibió más de 91.000 llamadas de emergencia en 10 días. Pakistán e Irán disminuirán las tensiones tras los bombardeos. Y en los deportes, nuevamente se suspendió la audiencia de acción de protección presentada por un socio de Barcelona Sporting Club. Muy buenas noches, televidentes de Oromar TV. Con 9 votos a favor, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y el ex vocal Juan José Murillo. Además, ya llegaron al país 45 carros tácticos adquiridos en Israel para las operaciones militares. Aquí iniciamos. En un avión de la Fuerza Aérea Argentina arribaron a Guayaquil los familiares de alias Fito. El desembarque se realizó en el hangar de la base aérea Simón Bolívar, alrededor del cual se desplegó un amplio operativo militar. Cerca de las 9:30 de la mañana aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Argentina que transportaba a los familiares de alias Fito. Un gran dispositivo de seguridad se instaló en las cercanías de la base aérea Simón Bolívar. La avenida Cosme Renela fue cerrada al tráfico vehicular casi durante todo el día que tardaron en el interior de la base. No se proporcionó información oficial respecto a qué tipo de diligencia se cumplía con la presencia de los familiares de alias Fito en dicho lugar. Lo cierto es que el gobierno argentino los había expulsado a la esposa y demás parientes de alias Fito por cuestiones migratorias y en pocas horas llegaron a Guayaquil. Paralelamente y a la misma hora se desarrollaba la reunión del COSEPE, convocada por el presidente Daniel Noboa en la gobernación del Guayas. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ratificó lo que ya se conocía. La esposa de Fito no tendría ningún problema con la justicia ecuatoriana, pues el penalizado es alias Fito, y eso no criminaliza a su familia. De llegarse a necesitar algún testimonio de su conviviente, será decisión de la Fiscalía llamarla a declarar. Pasadas las 17:30, en una caravana de vehículos y con la escolta aérea, abandonó la familia de alias Fito la base Simón Bolívar en Guayaquil. Extraoficialmente se conoció que se dirigía a Manabí, vía terrestre. Cristian Arias, Noticias Oromar. Mientras tanto, Bolivia activó a las fuerzas de seguridad para la búsqueda de alias Fito tras la alerta que el narcotraficante podría desplazarse a su territorio. Además, en el siguiente informe les contamos cómo fue el operativo en Argentina para capturar a familiares de Fito. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Esto para dar una idea de la magnitud de la organización que lidera este delincuente ecuatoriano. Es una de las versiones que originó reacciones. Recordemos que el fiscal César Suárez fue asesinado la tarde del 17 de enero en Guayaquil. Suárez llevaba casos de corrupción y narcotráfico. En esta línea, desde Argentina dieron también a conocer más detalles sobre la investigación que se llevó para dar con la localización de la familia de alias Fito, misma que fue deportada a Ecuador. Una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba. Pero allá no pueden caminar por la puerta. Allá no dejan entrar ni salir nadie.
La operación se ejecutó en horas de la noche de este 18 de enero y la familia fue capturada en una vivienda. Entre los retenidos están la esposa de Fito, sus 3 hijos, un sobrino, una trabajadora doméstica y un amigo de la familia. La semana pasada, de este Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba recibió información anónima que nos indicaba la presencia de esta mujer en un country muy cercano a la capital cordobesa, en una ciudad de la periferia de Córdoba, a 15 kilómetros del centro. Sin duda fue absolutamente planificado. Tiene entradas agosto, septiembre, octubre, noviembre y enero. En noviembre fue la fecha en que adquirieron una casa. Y Fito, el jefe de esta banda criminal asesina, se escapó de la cárcel el día 8. Unos días antes, el día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Además, de acuerdo a un informe de Inteligencia Militar de Colombia, alias Fito tendría intenciones de ingresar a Perú y desplazarse hasta Bolivia. Esta nación ya activó a las fuerzas de seguridad para la búsqueda. Asimismo, el presidente de Ecuador, tras la captura de los familiares de Fito, habló con medios colombianos sobre los grupos narcoterroristas. Estoy convencido de que la cooperación internacional nos va a ayudar en la lucha y en la victoria en esta guerra. Constitucionalmente no podemos tener una base extranjera en el Ecuador. Después de la Constitución del 2008 se prohibió las bases internacionales en territorio ecuatoriano, pero eso no significa que no puede existir cooperación y vigilancia internacional. Conjuntamente desde Argentina aseguraron que no existen indicios de que la familia de Fito se haya trasladado hasta ese país con la finalidad de desarrollar actividades relacionadas con el narcotráfico, y la hipótesis que manejan es que fueron a refugiarse. Igualmente vamos a estar absolutamente atentos todos los días, porque el antecedente de que la familia haya venido acá nos pone en alerta roja. Belén Mendoza, Noticias Oromar. En 2020, la Fiscalía acusó a la esposa de alias Fito y a 4 personas más de lavado y otros delitos, pero fueron declarados inocentes. En la siguiente nota, los detalles de cómo Inda Peñarrieta pasó de enfermera a millonaria empresaria. Las cuentas y bienes de Inda Peñarrieta, esposa de alias Fito, crecieron como la espuma. Ella, de ser enfermera de profesión, se convirtió en menos de 6 años en una acaudalada empresaria. Acumuló bienes, compañías y millonarios ingresos en sus cuentas bancarias. Sus socios cercanos son familiares de alias Fito y de su pareja. Los movimientos financieros y las conexiones de Peñarrieta fueron rastreados por la policía, que trataban de identificar el destino de los recursos que su esposo alias Fito obtendría con el narcotráfico y las extorsiones dentro y fuera de las prisiones. La Fiscalía inició una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado de varias personas cercanas a Fito. El mapeo financiero comprendió el periodo 2014-2020. Inda Peñarrieta y otros familiares más enfrentaron también otros juicios por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato. Ahora, la esposa de alias Fito y varios de sus hijos ya se encuentran en el país, tras ser detenidos en Argentina hace pocas horas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Revisamos otros temas, y es que en la Comisión de Desarrollo Económico, los asambleístas del correísmo y del PSC coinciden en sus propuestas para generar recursos extra a favor del Estado. Una de ellas es no parar la producción petrolera en el Yasuní, pues no apoyan directamente el aumento del IVA. La idea fue planteada por algunos legisladores como una alternativa al incremento del IVA para hacerle frente al conflicto interno y a la crisis fiscal. En esa línea, plantean volver a preguntar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera en la zona del Yasuní TT,
y así generar nuevos recursos. Si la tesis toma cuerpo, se debería interponer algún recurso constitucional para evitar el cierre del ITT, pues la provincia donde está el campo se pronunció en contra de mantener el petróleo en tierra. Otra de las inquietudes que aquí surgen es por cuánto tiempo se debe incrementar el IVA. La mayoría señalaron que debe ser una medida temporal, mientras dure el conflicto interno armado. No se habla de la temporalidad, ni tampoco se hace una cuantificación del costo de la guerra. Nosotros hemos manifestado y reiterado el apoyo al gobierno nacional frente a esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y hemos dicho que el gobierno debe recuperar la autoridad del Estado, que debe recuperar la institucionalidad, que debe recuperar el control de las cárceles, y ello conlleva que hay que coadyuvar el esfuerzo necesario entre todas las 5 funciones del Estado, incluyendo la función legislativa. Por ello, además de todo lo dicho, los asambleístas propusieron un impuesto a la banca privada, bajo el argumento de ser el sector con mayores utilidades. Millones de dólares. El impuesto de igual manera a los consumos especiales, que también serviría con alrededor de 150 millones de dólares. Un impuesto a las grandes fortunas que sea permanente, por supuesto es necesario. De igual manera a la banca que no está apostando como debería, y eso sería lo rescatable si es que lo acoge. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, este viernes fue publicada en el registro oficial la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. El proyecto, que busca poner fin a la brecha salarial entre géneros, fue aprobado en noviembre del año pasado por la Asamblea. Con esto, todo empleador público y privado está obligado a remunerar de manera igualitaria a todos sus trabajadores. Asimismo, toda institución pública, empresa privada y empleador deberá capacitar de forma continua a todo su talento humano. Y un nuevo programa de afiliación está en análisis en el IES. La propuesta estará dirigida a jóvenes de entre 15 a 24 años. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se encuentra revisando un programa de afiliación voluntaria para jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes pagarían una tarifa de $50 mensuales, es decir, 30 menos que la afiliación mínima. Pero eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental. Con este programa lo que se busca es aumentar los ingresos del seguro de pensiones, pues según explicó Peña, el problema es que el ratio entre jubilados contra aportantes es de 1 a 5. Pero para que sea sostenible debe haber 8 o 9 aportantes por cada jubilado. Por ello buscan captar nuevos afiliados. En donde esperamos reclutar entre 60 y 70 mil nuevos afiliados en el primer año y con eso empezar a ampliar la base. El que cada vez haya menos afiliados activos y más jubilados es una de las razones por las que el seguro no tiene los recursos suficientes para pagar las pensiones y como consecuencia depende del 40% de aporte que debe entregar el Estado. Pero para complicar más las cosas, el Estado no ha pagado a tiempo la contribución, lo que ha obligado a la institución de salud a tomar los recursos del Fondo de Pensiones en el BIES. La propuesta de afiliación para jóvenes seguirá siendo analizada y requerirá la aprobación del Consejo Directivo del IES. Tania Loor, Noticias Oromar. Y atención, porque el Servicio de Rentas Internas extendió el plazo de pago del anticipo del impuesto a la renta hasta el 31 de enero de 2024. El Servicio de Rentas Internas dio a conocer que el pago del anticipo voluntario al impuesto a la renta de 2023 se puede hacer hasta el 31 de enero de 2024. El plazo inicial máximo era el 31 de diciembre, pero se extendió. La medida se sustenta en la reforma del artículo 77 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que se establece que el pago del anticipo se puede hacer hasta el 31 de enero del año siguiente del periodo al que corresponde la declaración del impuesto a la renta. La cancelación de dicho tributo podrá anticiparse de forma voluntaria y será equivalente al 50% del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal anterior, menos las retenciones en la fuente efectuadas en dicho ejercicio fiscal. La entidad sostiene que los valores pagados como anticipo voluntario de impuesto a la renta serán considerados crédito tributario para la liquidación de este impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Agrega que al pagar el anticipo de impuesto a la renta, los contribuyentes obtienen intereses a su favor, que pueden utilizarlos para el pago del mismo impuesto al momento de realizar la liquidación del ejercicio fiscal 2023. Para anticipar la cancelación del valor, las personas deben usar el formulario múltiple de pago con código 1071. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El asambleísta Jorge Peñafiel habló del asesinato del fiscal César Suárez y señaló que es una necesidad la protección a jueces, fiscales y asambleístas que luchan contra la delincuencia. Que se necesita proteger a los funcionarios del Estado, jueces, fiscales, probos, buenos que tiene el país, también personajes públicos, asambleístas, que estamos dando la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad y sobre todo enfrentándonos a las bandas criminales. Ese trabajo es una necesidad urgente del Estado, que va más allá, repito, de llevar a los delincuentes rasos a la cárcel o someterlos de alguna manera. El tema es tener inteligencia, tener herramientas claras, proveer de seguridad a los funcionarios que están dando esa batalla. Una vez que tengamos una inteligencia dotada, una policía dotada y además seguridad para los funcionarios que estamos dando la batalla contra la corrupción y la inseguridad, podemos pensar que estamos efectivamente ganando la guerra. La mañana de este viernes 19 de enero intentaron acabar con la vida del profesional del derecho Frank Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo. El ataque armado ocurrió cuando Orellana entraba a su oficina. De repente un sujeto se le acercó y procedió a realizar disparos. Afortunadamente ninguno impactó en el abogado debido a que salió corriendo. Según testigos, los presuntos sicarios se movilizaban en una motocicleta. La Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso para dar con los responsables. Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio detalles de las operaciones militares tras la declaratoria del estado de excepción y conflicto armado interno. La declaración que escucharemos a continuación fue dada luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en Guayaquil. Tengo que informar que han sido intervenidos ya 10 centros de privación de la libertad. No hemos tenido ningún inconveniente ni de violencia para la intervención. Fueron liberados los rehenes que estaban mantenidos cautivos en los diferentes centros de privación de la libertad, gracias a Dios solamente con una baja lamentablemente. Pero sin embargo las Fuerzas Armadas mantienen el ritmo operacional y estamos realizando intervenciones en las cárceles para conseguir armas, municiones y explosivos y sustancias sujetas a fiscalización que puedan estar dentro de estos centros de privación. Asimismo, en cumplimiento del decreto 111, nosotros estamos combatiendo a grupos terroristas y estamos realizando diferentes operaciones militares para poder localizar y neutralizar a estos integrantes de los grupos terroristas. Además de aquello, como parte del orden público, estamos tratando también de cumplir con las operaciones militares en el ámbito interno correspondientes a controles en los ejes viales, nuestra tarea fundamental de protección de fronteras, de protección de espacios acuáticos. Hemos militarizado puertos, hemos brindado mayor seguridad a los aeropuertos. La militarización de los puertos es a cargo de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, cumpliendo con diferentes convenios internacionales. Y ahora damos paso a un corte comercial. Recuerde que también nos puede ver en vivo a través de www.oromartv.com. Enseguida estaremos de vuelta. Acompáñenos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La presencialidad se retomará de forma progresiva y focalizada desde el 22 de enero en la mayor parte del país, pero por motivos de seguridad no se harán públicos los nombres de las escuelas y colegios que regresan a clases presenciales. Las clases presenciales se retomarán de forma progresiva desde el próximo 22 de enero, así lo informó el Ministerio de Educación, aunque la modalidad no se aplicará a escala nacional.
es que en 3 provincias y 2 cantones se mantendrá la virtualidad para precautelar la seguridad de los estudiantes, el personal docente y administrativo. Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, así como los del Cantón Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito, no regresarán a la presencialidad. A ellas se suman las instituciones que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo, localizadas en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos o peligrosos, e instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas, que se encuentran actualmente ocupadas por personal militar y de seguridad. La Secretaría de Ramo además informó que no se harán públicos los nombres de los establecimientos educativos que retornarán a clases presenciales por motivos de seguridad. Cabe la pena señalar que serán más de 1.3 millones de estudiantes los que formen parte de la primera fase de retorno. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, la empresa estatal Petroecuador informó que está controlada la fuga de combustible en la tubería del poliducto Libertad Pascuales en Chongón Playas, vía a la costa. La entidad precisó que la afectación se debió a una perforación clandestina, presuntamente para sustraer diésel. Una vez suscitado el incidente, Petroecuador activó su plan de contingencia, lo que incluyó la paralización del bombeo, el cierre de las válvulas y la instalación de barreras de contención en la zona. En Guayaquil, la Dirección General de Aviación Civil realizó un recorrido en el islote El Palmar e Isla Celeste con la finalidad de dispersar la población aviar. El día de hoy, la Dirección General de Aviación Civil, en conjunto con el Ministerio del Ambiente y autoridades aeroportuarias, llevaron a cabo un recorrido en el islote El Palmar e Isla Celeste. La finalidad del recorrido fue la observación, control y dispersión de aves que habitan en el lugar. Todo esto para reducir el peligro aviario, pues la zona se encuentra ubicada cerca del aeropuerto de Guayaquil. Las autoridades utilizan 12 docenas de fuegos pirotécnicos para dispersar a las aves y controlan su posible repoblación a través de 2 cámaras trampa ubicadas estratégicamente. Actualmente este proceso se realiza 2 veces por semana. Hernán Carrera, subdirector de Aviación Civil del Litoral, dio más detalles al respecto. Actualmente estamos nosotros trabajando en lo que es el control del peligro aviario, que es una situación muy importante para la seguridad operacional. Este proceso lo hemos realizado ya por más de 2 años dentro de mi administración y realmente ha dado muy buenos resultados. Hemos recibido el asesoramiento de los expertos canadienses, donde manifestaron 6 puntos que debemos cumplir. Uno de ellos, por ejemplo, es la disuasión mediante pirotecnia, que es la que ha sido más efectiva de todas. Realmente esto ha permitido que no tengamos mayor incidencia con impactos de las aeronaves en aproximación especialmente, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Cabe recalcar que la solución a largo plazo para este problema es el dragado del islote, el cual se lleva a cabo desde el 24 de junio de 2023. Sin embargo, esto se ha complicado por la expansión del terreno, el cual comenzó apenas con 1.2 hectáreas y ahora alcanza las 40 hectáreas. Y les contamos que más de 91.000 emergencias ha receptado el sistema ECU 911 a nivel nacional luego de haberse decretado el estado de excepción. De estas alertas, más del 50% resultaron ser falsas. El ECU 911 ha dado a conocer una inquietante cifra relacionada con el número de llamadas que se han efectuado desde el 9 de enero de este año, cuando se implementó el decreto de estado de excepción, un promedio de 9.000 llamadas por día. Tenemos un total de 91.000 emergencias reportadas al ECU 911. Ese número que se recibió de llamadas de alerta resulta ser el mismo que se receptaron en tan solo un año, según el registro del 2015 al 2016. Se reveló que en Quito el porcentaje de llamadas falsas es del 50%. Varias de ellas fueron alertas por material explosivo. Se recuerda que existen sanciones para quienes realicen este tipo de llamadas al número de emergencia. La primera llamada falsa será de $100, la reincidencia $400, incluso la suspensión de la línea telefónica y hasta prisión por 30 días. En la capital de la República se descubrió que el año 2020, en pleno estado de excepción, se realizó un promedio de 20 llamadas al día, una sola persona, registrando 1.236 llamadas. En el estado de excepción del 2020 se reportaron en total 1.490.000 llamadas falsas.
El tiempo desperdiciado en atender estas supuestas alertas equivalió a cerrar todos los centros operativos del 911 durante 50 días. De ahí que se hace un llamado a concienciar a la ciudadanía para entender que el uso indebido de esta línea entorpece la atención de incidentes reales, desperdicia logística y tiempo, obstaculiza la labor de salvar vidas y no permite que los recursos de socorro se movilicen de forma oportuna. Realizar una llamada falsa acarrea sanciones, pero también puede significar no salvar una vida. El sector hotelero pide al gobierno flexibilizar la medida del toque de queda, así como implementar el semáforo de violencia para focalizar los sectores donde se registran mayores niveles de inseguridad. El primer sector en afectarse por la actual situación que atraviesa el país es el hotelero. Una de las áreas más sensibles de la economía es el turismo. Hoteles, restaurantes y afines sufren las restricciones que impuso el estado de excepción. Al día siguiente de la declaratoria del decreto 111, el 80% de las reservaciones de los turistas internacionales fueron canceladas. El hecho de que el país aparezca en gigantescos titulares con reacciones violentas ha permitido que los turistas de varios países decidan no venir al Ecuador. Esto precisamente ha hecho que los potenciales visitantes se interesen por ir a otras naciones, ya que no se hace una abstracción de los sitios en donde se registran estos acontecimientos y se piensa que todo sucede en el territorio nacional, preocupación que es compartida por el titular de la Federación de Hoteleros del país. En el mundo entero no hemos logrado posicionar que este tipo de actos se están dando entre pandillas, que se están dando en lugares muy críticos. Galápagos es la provincia menos afectada, mientras la ocupación hotelera ha bajado a un 60% en todo el Ecuador. Allí la presencia de turistas es mayoritaria. Se conoce que en muchas ciudades de la serranía tampoco han sido afectadas. Ante esta situación y tratando de buscar una opción que posibilite al menos reactivar la economía con el turismo local, plantean los hoteleros al gobierno una flexibilidad a la medida, con el funcionamiento del semáforo de las ciudades con elevado nivel de hechos violentos. Esperemos que se flexibilice de alguna manera, se están proponiendo un sistema de semáforos. El sector ha realizado millonarias inversiones en seguridad, por ello no han sido víctimas de actos delictivos, mas esa erogación económica no ha tenido un retorno a su favor, estando a puertas de un largo feriado y habiendo perdido a miles de clientes por la situación interna. También solicitan se militarice las vías que conducen a las playas para dar mayor confianza a los visitantes que quieran desplazarse a esos lugares. Para los empresarios turísticos, los esfuerzos para devolver la tranquilidad a los habitantes por parte de la administración central son bien recibidos. Se espera que la próxima semana en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, se convierta en la mejor vitrina para promocionar al Ecuador y volver la confianza del turismo mundial y que se posicione al país como un destino turístico seguro. Pasamos a Cuenca porque un tiempo más se tendrá que esperar para que entre en vigencia la ordenanza que regula la circulación de 2 personas en motocicletas. ¿Cómo avanza la ordenanza que regula el uso de motocicletas para 2 personas? De la que se decía entraría en vigencia desde finales de 2023. Señor alcalde, está también solicitando que en esa ordenanza ¿sí? se vea la manera legal, y estamos viendo la manera legal de poner también el tema de los deliveries en un apartado que hace. En este contexto, el concejal Javier Bermúdez manifiesta que trabaja en un informe final para conocer si es viable o no incluir el control a quienes hacen delivery en Cuenca. Para que la norma actúe con la autoridad, es decir, que los agentes civiles de tránsito ejerzan la autoridad de control de acuerdo a la norma que nosotros ponemos en vigencia. Que no haya ese vacío legal, ¿por qué? Porque si es que va y se impugna ante un juez, y si es que esa impugnación el juez da paso, ¿qué pasa? Vamos a tener una norma ineficaz. Habla de precauciones legales para que haya concordancia con la norma nacional. Queremos que la ciudad esté en orden, queremos que el cuencano tenga seguridad, pero también ¿sí? queremos que las iniciativas legislativas de cada uno de los concejales también se vean reflejadas y respetadas, no por un protagonismo político. Esto yo ya lo vengo diciendo desde octubre y no tengo más situación que esa, ¿no? De que Cuenca cuente con una herramienta más de seguridad y más en estos tiempos. Más cuando el escenario de inseguridad presiona con los controles y una normativa local que ha tomado años en el caso de Cuenca.
El Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo aún no ha sido intervenido por las Fuerzas Armadas. Expertos en seguridad ven la necesidad urgente de realizar una requisa. En la mayoría de las cárceles del país, las Fuerzas Armadas han intervenido en los interiores de los centros reclusorios y allí han encontrado armas y municiones. En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo, aún la fuerza pública no ha realizado una exhaustiva requisa de los diferentes pabellones, según el jefe de los militares del batallón Montúfar número 67. Sin embargo, se afirma que se mantiene el control en este centro privado de libertad. También que los patrullajes se mantienen permanentemente en los interiores y exteriores de este CPL. Se encuentra un personal con un vehículo táctico dentro de las instalaciones del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo, dando lo que es presencia militar. De igual forma se encuentran patrullas móviles patrullando lo que es alrededor de todo el CPL. El coronel del Ejército en servicio pasivo y exgobernador de Santo Domingo de los Áchilas, Miguel Orellana, cree que los militares deben intervenir de manera inmediata en los interiores de los pabellones, por lo que se puede encontrar, aunque reconoce que esto depende de los informes que tengan emitidos por inteligencia de la Policía Nacional. Han sacado pistolas, revólveres, municiones, explosivos. Significa que han hecho caletas dentro de cada uno de los centros y tienen que ir trabajando y atendiendo, y esperemos que pronto estén acá en Bellavista también, haciendo ese trabajo a fin de determinar de qué forma han ido ingresando y también vayan sacando todo tipo de armas. Las visitas se mantienen suspendidas desde el 9 de enero en que se registraron los mayores incidentes en el país. Sin embargo, las pocas personas que llegan al CRS Bellavista a cumplir las diferentes obligaciones, como firmar actas de prelibertad, exponen que se siente un ambiente más seguro. Usted puede ver aquí afuera mismo, las labores se están haciendo normalmente. Todo lo que es el tipo de firmas, el tipo, por ejemplo, de control y requisa aquí afuera, en los exteriores también. Los familiares de los reclusos indicaron que se mantienen a la expectativa por lo que pueda pasar a pesar de los anuncios de las autoridades que exponen que las actividades marchan con normalidad en esta cárcel. Y bueno, amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial. Quédense en sintonía de Oromar TV, que ya volvemos con más noticias para ustedes. (21:40). Asaltos y robos se han incrementado en el sector de Sauces 2. Recientemente fue viralizado un video en el que se observa cómo un delincuente golpea a su víctima para despojarla de su celular. Que asaltan y roban en cualquier esquina, eso ya es cuento viejo en Sauces 2, pero que asalten, roben y le peguen un cachazo a la víctima ya rebasa los límites de la imaginación del vecindario. Los moradores se sienten como dentro de una narcoserie. Muchos de estos videos que últimamente se han venido proyectando de Sauce 7, Sauce 2, las peatonales, se los ha visto sin golpe, pero este video ya raya en la, no sé cómo catalogarlo, pero una violencia no necesaria, pero al parecer los niveles de violencia tan elevados por los cuales está la ciudad pasando, llevan pues a inclusive usar la fuerza, como este golpe terrible que le propinaron a este individuo, a este vecino, porque es un señor que por acá conozco, y que puede incluso quitarle la vida. Y es que las cosas que suceden a diario en Sauces 2 parecen no tener un freno. Para los pillos sinvergüenzas no hay estado de excepción ni de conflicto interno. Ellos siguen en su salsa. Lo único que yo les sé decir es que yo tengo aquí ya 40 años viviendo, aquí no ha habido mucha seguridad. ¿Ya? Entonces eso es lo que la gente, los moradores de por aquí necesitamos, la seguridad. Lo menos yo vivo más allá en Sauce 2. ¿Ya? Y entonces ahí también hay unas luces, unas luminarias también que no están buenas. Y los ladrones pasan por ahí en moto. Entonces da miedo, ¿no? Da miedo.
Por esta vez solo quedó una cabeza rota, pero con los videos de seguridad se espera reconocer al delincuente agresor y de llegar a ser visto nuevamente por la zona. Los vecinos ya están preparados para tomarse la justicia por sus propias manos, aunque eso no sea lo más recomendable, pero más de uno quisiera darle paloterapia hasta en el blanco del ojo. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pero este no es el único problema que tiene la urbe porteña. En la cooperativa Juan Montalvo, varios negocios han cerrado debido a la amenaza de los extorsionadores y los pocos que se mantienen abiertos estarían pagando la denominada vacuna. La mayoría de los negocios ya paga vacuna en la cooperativa Juan Montalvo. Es un secreto a voces. El que no paga le ponen bomba. Algunos dueños de negocio han decidido cerrar definitivamente. Ya, definitivamente, porque si no se puede trabajar, imagínense, yo no voy a trabajar para pagarles a ellos. Y no ganar nada. Y no ganar nada. Necesitamos urgentemente, porque a diario se roban las motos, las tricimotos también, y piden recompensa. Eso es lo que he escuchado. Y ayer una chica sufrió un accidente porque ella se tiró de una tricimoto porque la estaban encañonando unos ladrones. Los moradores de la Juan Montalvo esperan que los operativos militares lleguen pronto a su sector. Por aquí nosotros necesitamos que haya un poquito más de patrullaje, porque la verdad existen muchas personas que andan haciendo daño. Las motos andan 2, 3 personas, andan amenazando a los carros. Por ejemplo, ese carrito que va con dirección a Los Amanes. Ya se han subido, les han dicho que si no les dan la vacuna van a matar a todos los pasajeros, como que los pasajeros tuvieran la culpa. Entonces ya está mucho, estoy de acuerdo que hagan su... pero no que vengan a amenazar al pueblo. Los candados en las puertas son la prueba de la agonía del comercio en el populoso sector de la Juan Montalvo. Quienes allí habitan aseguran que ni en pandemia quebraron tantos negocios. Cristian Arias, Noticias Oromar. La Policía Nacional descartó que el incendio de un bus de transporte urbano de pasajeros ocurrido al mediodía de este viernes en el sector del Batallón Portete, en Guayaquil, se tratara de un atentado. La institución aseguró que este suceso se debió a una falla mecánica del automotor. Hasta el sitio se movilizaron bomberos y policías para controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas. Y un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la avenida 3 de Julio del cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. Hasta el lugar arribó personal policial, quienes indicaron que se trató de un choque entre dos vehículos y producto de aquello un hombre resultó herido. El lesionado fue auxiliado por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y posterior a ello trasladado hasta una casa de salud. Los automotores involucrados fueron llevados hasta los patios de retención vehicular. La Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, capturaron a 3 sujetos en la carretera a Punta Carnero, en Anconcito, provincia de Santa Elena. Los detenidos se movilizaban en 2 camionetas, en cuya estructura se encontraron 404.5 kilos con clorhidrato de cocaína, que representan 4 millones de dosis. La sustancia pretendía ser enviada al exterior. Las autoridades informaron que los vehículos eran robados y estaban acondicionados con compartimientos ocultos. Y en el distrito Nueva Prosperina se logró la captura de un peligroso sujeto gracias a las denuncias ciudadanas que lo habían identificado como un elemento que comercializaba droga a gran escala. Gracias a los tatuajes se comprobó que era quien había sido señalado como un narcotraficante, como un microtraficante que operaba en el sector. Al momento de interceptarlo, el tipo salió corriendo y huyó, pero fue capturado al ingresar a su domicilio. En dicho inmueble, la policía encontró 2 kilos de marihuana. Según las autoridades, se comprobó que se trataba de un miembro del grupo terrorista Tiguerones y se dedicaba a hacer paquetes de dosis para entregar a menores de edad y a través de ellos manejar el microtráfico en la zona.
Y de esta manera, amigos televidentes, es momento de despedirnos y les agradecemos por su compañía durante toda esta semana de información. Más noticias el domingo a las 8 de la noche. Excelente fin de semana.